Historia de Raquel. Enfoque en la superación de la mujer Raquel. No fue solo una mujer mencionada en la Biblia. Raquel representa a millones de mujeres que han amado profundamente, que han esperado con el corazón lleno de sueños, y que han sufrido en silencio al compararse con otras, sintiéndose insuficientes, invisibles o desplazadas. La historia de Raquel comienza en un entorno familiar complejo. Ella era hija de Labán y hermana menor de Lea. Desde joven, Raquel era conocida por su belleza física, pero también por su sensibilidad emocional. La Biblia dice que Raquel era hermosa de rostro y de figura, y aunque esto parecía una bendición, con el tiempo se convertiría también en una carga. Raquel creció viendo cómo su hermana Lea, era menospreciada por su apariencia. Sin embargo, la vida daría un giro inesperado. Lea sería la mujer que daría hijos primero, mientras Raquel, la amada, tendría que esperar. Y aquí comienza una de las luchas más profundas que una mujer puede enfrentar: en ser amada, pero sentirse incompleta. Cuando Jacob llegó a la casa de Labán, Raquel lo vio por primera vez junto al pozo. Desde ese instante, algo cambió. Jacob se enamoró profundamente de ella. Fue un amor intenso, visible, declarado. Por Raquel, Jacob estuvo dispuesto a trabajar 7 años, y la Biblia dice que esos años le parecieron pocos por el amor que sentía por ella. Raquel fue escogida, fue deseada, fue amada, pero aún así, su historia no sería fácil. Para muchas mujeres, esto es un reflejo doloroso. Puedes tener amor, puedes tener belleza, puedes tener sueños, y aún así, sentir que algo te falta. Raquel soñaba con formar una familia, con ser madre, con ver a sus hijos correr entre los campos. En su corazón había ilusión, esperanza y fe. Pero el tiempo comenzó a pasar, y su vientre permanecía vacío. Cada mes era una herida nueva. Cada embarazo de Lea era un recordatorio silencioso. Cada celebración era una mezcla de sonrisa por fuera y llanto por dentro. Raquel comenzó a vivir una lucha interna que muchas mujeres conocen muy bien: compararse con su hermana, compararse con otras mujeres, compararse con lo que esperaba ser y no estaba siendo. Aunque Jacob la amaba profundamente, Raquel sentía que ese amor no llenaba el vacío que había en su corazón, porque hay dolores que ni el amor humano puede sanar. En silencio, Raquel se preguntaba: ¿por qué ella sí y yo no? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Acaso no soy suficiente? Y aquí es donde esta historia comienza a hablarle directamente a las mujeres de hoy, porque Raquel nos enseña que la espera duele, que la comparación desgasta, y que incluso las mujeres más fuertes y amadas pueden quebrarse por dentro. Raquel no estaba luchando solo con la infertilidad, estaba luchando con su identidad, con su valor, con su propósito. Este es solo el comienzo de una historia marcada por la espera, la frustración, la fe quebrantada y la esperanza que parecía apagarse, pero que aún no había muerto. Con el paso del tiempo, la herida en el corazón de Raquel comenzó a profundizarse. No era solo el dolor de no poder concebir, era algo aún más silencioso y devastador. Vivía comparándose constantemente con su propia hermana, y no era una comparación distante. Era diaria, cercana, inevitable. Lea, la hermana quedaba embarazada una y otra vez. Cada nuevo hijo era anunciado en la casa, celebrado por la familia, comentado por los sirvientes. Y aunque Raquel intentaba sonreír, su corazón se rompía un poco más con cada noticia, porque la comparación no siempre llega como un pensamiento agresivo. Muchas veces llega como un susurro: ¿qué le falta a mi vida? Porque ella sí y yo no. Raquel veía a Lea sostener a sus hijos en brazos, amamantarlos, cantarles. Y aunque Raquel era la esposa amada, la elegida del corazón de Jacob, sentía que algo esencial estaba siendo negado. Para ella,
La maternidad no era solo un deseo, era una validación, una confirmación de su valor como mujer. Aquí es donde la historia de Raquel se vuelve profundamente humana, porque muchas mujeres hoy también viven rodeadas de comparaciones. Una tiene hijos y otra no. Una tiene pareja y otra espera. Una avanza y otra se siente detenida. La comparación empezó a desgastar a Raquel por dentro. Cada hijo de Lea parecía decirle, sin palabras, Antú, no eres suficiente. Y aunque esto no era verdad, el corazón herido muchas veces cree mentiras. Cuando el dolor es constante, Jacob intentaba consolarla. Él la amaba, la cuidaba, la defendía. Pero Raquel no lograba sentirse satisfecha, porque cuando el vacío está en el alma, ningún amor humano logra llenarlo por completo. Ella empezó a sentir enojo, frustración e incluso culpa por sentir celos de su propia hermana. Había noches en las que Raquel lloraba en silencio, para que nadie la escuchara. Se preguntaba si Dios la había olvidado, si había algo mal en ella, si su destino estaba marcado por la espera eterna. Su oración ya no era dulce. Era una súplica cargada de lágrimas. La comparación comenzó a afectar su carácter. Raquel se volvió más sensible, más reactiva, más herida. Y esto también es algo que muchas mujeres viven. El dolor no expresado se convierte en impaciencia, en enojo, en palabras dichas desde la herida. Raquel no odiaba a Lea. Raquel odiaba sentirse incompleta. Y esta es una verdad poderosa. No siempre envidiamos a la otra persona. Envidiamos lo que creemos que nos falta. En su corazón, Raquel amaba a Dios, pero su fe estaba siendo probada. La espera se sentía injusta. La promesa parecía lejana. El silencio de Dios dolía más que cualquier palabra. Y aún así, ella seguía esperando, aunque su esperanza estuviera cada vez más cansada. Este bloque nos deja una enseñanza profunda para las mujeres de hoy. Compararte no acelera el proceso. Compararte no sana la herida. Compararte solo te roba la paz. Raquel aún no lo sabía, pero Dios estaba trabajando incluso en su silencio. Su historia no había terminado. Su vientre no estaba cerrado para siempre, y su valor nunca dependió de lo que podía dar, sino de quién era ante los ojos de Dios. La espera, cuando se prolonga demasiado, deja de ser solo paciencia y comienza a transformarse en desesperación. Y eso fue exactamente lo que comenzó a vivir Raquel. Cada día que pasaba sin un cambio visible era una carga más sobre su corazón. La esperanza que al principio era suave y confiada, ahora se sentía pesada, cansada, casi rota. Raquel ya no solo se preguntaba por qué Dios no respondía. Ahora empezaba a sentir enojo, un enojo silencioso, profundo, que no siempre se atreve a decirse en voz alta, porque muchas mujeres han sido enseñadas a callar su dolor, a sonreír, mientras por dentro se desmoronan. La Biblia nos muestra a Raquel llegando a un punto límite. Un día, con lágrimas acumuladas y el corazón lleno de frustración, ella le dijo a Jacob palabras duras, nacidas del dolor: dame hijos, o si no, me muero. No era una amenaza, no era manipulación. Era un grito desesperado del alma. Raquel no quería morir físicamente. Quería morir esa versión de ella que se sentía vacía, inútil, invisible. Quería dejar de sentirse atrapada en una espera que no entendía. Jacob, sorprendido y herido por esas palabras, reaccionó con dureza. Y aquí vemos algo muy humano cuando una mujer habla desde la herida. Muchas veces recibe respuestas desde la incomprensión. Jacob le respondió que él no podía ocupar el lugar de Dios. En sus palabras eran verdad, pero no eran consuelo. Raquel quedó aún más sola. Aquí es donde muchas mujeres se reconocerán. Cuando expresas tu dolor y en lugar de recibir comprensión, recibes corrección. Cuando hablas de tu vacío y te dicen que confíes más,
que no exageres, que todo llegará a su tiempo, sin entender que tu corazón ya está agotado. Raquel comenzó entonces a tomar decisiones desde la desesperación. Pensó que tal vez Dios estaba esperando que ella hiciera algo. Tal vez el silencio de Dios era una señal de que debía controlar el proceso. Así que entregó a su sierva, a Jacob, con la esperanza de que, a través de ella, pudiera tener hijos y llenar ese vacío que la consumía. Esta decisión no nació de la fe, nació del cansancio, del dolor no resuelto, de la presión social y emocional. Y aquí hay una enseñanza poderosa para las mujeres. Cuando actuamos desde la desesperación, solemos crear más heridas. Raquel obtuvo algo de alivio momentáneo, pero no sanidad, porque nada externo puede llenar un vacío que solo Dios puede tocar. Raquel seguía sintiéndose incompleta, seguía comparándose, seguía esperando, y ahora, además, cargaba con la culpa de haber intentado forzar una respuesta que no llegó como ella esperaba. Pero aún en este momento tan frágil, Dios no la abandonó. Aunque Raquel estaba confundida, aunque tomó decisiones desde el dolor, Dios seguía viendo su corazón. Él no la rechazó por su desesperación, no la castigó por su impaciencia, porque Dios no deja de amar cuando una mujer se quiebra. Este bloque nos recuerda algo muy profundo. Dios no se escandaliza de tus lágrimas. Dios no te rechaza por tu enojo. Dios no te abandona cuando tu fe está cansada. Raquel aún no veía la respuesta, pero Dios ya estaba obrando en silencio. Después de tomar decisiones desde la desesperación, Raquel creyó, por un momento, que el dolor disminuiría. Pensó que, al menos, había hecho algo para cambiar su situación, pero muy pronto comprendió una verdad difícil: al forzar los procesos no sana el corazón. El vacío seguía allí, más silencioso, pero igual de profundo. Los días pasaban y Raquel observaba cómo la casa se llenaba de voces, de niños, de movimiento, pero su interior se sentía cada vez más solo. La culpa comenzó a aparecer lentamente, no una culpa ruidosa, sino una que se instala en el pecho y pesa. Raquel empezó a preguntarse si había actuado mal, si había perdido la confianza en Dios, si su impaciencia había roto algo que no sabía cómo reparar. Este es uno de los momentos más duros en la vida de una mujer, cuando se da cuenta de que actuó desde la herida y no desde la fe. No porque sea débil, sino porque estaba cansada de esperar. Raquel comenzó a sentirse emocionalmente agotada. Ya no lloraba con la misma intensidad, porque a veces el dolor, cuando es muy profundo, se convierte en silencio. Sonreía menos, hablaba menos, su mirada se volvía distante. Estaba rodeada de gente, pero se sentía incomprendida. Lea seguía teniendo hijos, y aunque Raquel intentaba convencerse de que ya no le afectaba, cada anuncio despertaba una punzada interna. Ya no era solo comparación, ahora era una mezcla de tristeza, resignación y miedo. Miedo a que su historia nunca cambiara. Había noches en las que Raquel se preguntaba si Dios todavía la escuchaba, si sus oraciones se habían perdido en el aire, si había hecho algo para merecer ese silencio. Y estas preguntas no nacían de la rebeldía, sino del cansancio extremo del alma. Raquel estaba tocando fondo. Pero tocar fondo no siempre significa el final. A veces significa que ya no queda nada que fingir, nada que controlar, nada que forzar. Significa que el corazón, por fin, se rinde. En ese punto, Raquel comenzó a hablar con Dios de una forma diferente. Ya no con exigencias, ya no con reclamos. Ahora hablaba desde la honestidad más cruda: Señor, no entiendo. Me duele. Estoy cansada, ya no sé cómo esperar. Y esta oración, aunque breve y sencilla, fue distinta a todas las anteriores, porque no buscaba una respuesta inmediata, sino ser sostenida. Aquí hay una verdad poderosa para las mujeres. Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. Dios no se ofende cuando confiesas
que estás cansada. Dios se acerca cuando el corazón deja de fingir. Raquel no vio un cambio inmediato. Su vientre seguía vacío. Su situación externa seguía igual, pero algo empezó a moverse dentro de ella. Una rendición silenciosa. Ya no luchaba contra el tiempo. Ya no competía. Ya no se comparaba con la misma intensidad. Por primera vez, Raquel empezó a entender que su valor no estaba en lo que podía dar, sino en quién era. Y aunque aún no se sentía completa, comenzaba a sanar. Este bloque nos enseña algo muy profundo. Tocar fondo no es fracasar. Tocar fondo es el inicio de la transformación. Dios trabaja más profundamente cuando el corazón se rinde. Raquel estaba en el punto más bajo de su historia, y también más cerca que nunca del milagro. Hubo un momento en la vida de Raquel en el que ya no tenía fuerzas para insistir. Ya no exigía respuestas, ya no reclamaba. Su corazón, cansado de luchar, había aprendido a esperar, en silencio. No era una espera llena de ilusión, sino una espera humilde, frágil, casi temblorosa, pero era real. Y es entonces cuando la Biblia dice algo profundamente poderoso: Dios se acordó de Raquel. Esa frase no significa que Dios la hubiera olvidado antes. Significa que llegó el tiempo señalado, el momento exacto en el que Dios decidió actuar. Porque Dios no llega tarde, aunque a veces así lo parezca, para el corazón humano. Raquel no vio señales externas inmediatas. No hubo anuncio, ni voz del cielo, ni celebración. Todo ocurrió de forma silenciosa, casi imperceptible. Pero dentro de ella, algo comenzó a cambiar. No primero en su vientre, sino en su alma. Raquel empezó a sentir una paz distinta, no porque todo estuviera resuelto, sino porque su corazón ya no estaba luchando contra Dios. Había aprendido, con dolor y lágrimas, que la espera también puede ser un lugar de encuentro con Él. Muchas mujeres creen que Dios solo obra cuando todo va bien, pero la historia de Raquel nos muestra que Dios suele obrar cuando el corazón se rinde, cuando ya no hay fuerzas para controlar, cuando solo queda confiar. Dios escuchó cada lágrima que Raquel había derramado en silencio, cada noche de tristeza, cada pregunta sin respuesta. Nada fue ignorado, nada fue en vano. Y entonces ocurrió lo que ella había esperado durante tanto tiempo. Raquel concibió. Pero este milagro no fue solo biológico, fue profundamente emocional y espiritual. Porque cuando Raquel quedó embarazada, no solo recibió un hijo, recibió una restauración interna. Dios no solo abrió su vientre, también sanó su corazón herido. Raquel entendió algo que antes no podía ver. Su valor nunca dependió de su fertilidad. Su identidad nunca estuvo en la comparación. Su historia nunca estuvo fuera del control de Dios. El hijo que Raquel esperaba no llegó para probar que ella era suficiente. Llegó para mostrar que Dios es fiel, incluso cuando el proceso duele. Raquel llamó a su hijo José, diciendo: Dios ha quitado mi afrenta. No dijo: yo lo logré. No dijo: por fin gané. Dijo: Dios quitó mi afrenta. Eso nos enseña algo muy profundo. La sanidad verdadera viene cuando reconocemos que fue Dios quien obró, no cuando nos comparamos, no cuando forzamos, no cuando competimos. Raquel aún tenía cicatrices emocionales. La espera había sido larga. El dolor había sido real, pero ahora su historia tenía un nuevo significado. Ya no era solo la mujer que esperó, era la mujer que permaneció. Este bloque habla directamente a las mujeres que hoy están esperando una respuesta, un milagro, un cambio, una sanidad. Dios no te ha olvidado. Dios conoce tu nombre, y cuando llegue tu tiempo, su respuesta será completa, no solo externa, sino también interna. Raquel todavía tenía camino por recorrer, pero ahora caminaba con esperanza. Cuando Raquel sostuvo por primera vez a su hijo en brazos, no fue solo un momento de alegría, sino un torbellino de emociones profundas. Su corazón estaba lleno de gratitud, pero también de miedo y de recuerdos
de los años de espera. Cada lágrima que había derramado, cada noche de desvelo, cada oración silenciosa, se unieron en un solo instante. La maternidad para ella no era un hecho aislado. Era el resultado de años de lucha, de dolor y de esperanza rota y reconstruida. Raquel observaba a José mientras dormía, sus manitas pequeñas, sus ojos cerrados, su respiración pausada, y en su interior surgió un susurro de oración al Señor. Protégelo, no permitas que vuelva el dolor, que su vida esté llena de paz y alegría, aunque yo haya sufrido tanto. Ella entendía algo profundo. El amor después del sufrimiento se siente distinto. No es despreocupado, no es ligero. Es un amor que cuida, que protege, que mira cada detalle y valora cada respiración como un milagro. Porque cuando una mujer ha esperado tanto y ha sufrido en silencio, el amor se vuelve más consciente, más intenso, más vigilante. Raquel recordaba sus años de soledad y comparación. Recordaba cada momento en que sentía que no era suficiente, cada lágrima derramada en secreto, cada oración que parecía no ser escuchada. Y ahora, mientras sostenía a su hijo, comprendió que cada uno de esos momentos había formado su corazón para amar así, con profundidad, con paciencia y con fuerza. Su maternidad no estaba libre de miedo. Cada movimiento de José, cada sonido, cada llanto la hacía alertarse. No era ansiedad sin sentido, era el eco de años de espera y dolor, que ahora transformaba su amor en cuidado extremo. Raquel comenzó a observar cada gesto del niño, cada respiración, cada sonrisa, y a agradecer, no solo por la vida, sino por la resiliencia que Dios había cultivado en ella. Ella también aprendió a vivir el presente de manera consciente. Antes, la comparación la consumía. Ahora, cada pequeño logro de su hijo era motivo de alegría genuina, no de medida frente a otros. Raquel celebraba cada avance, el primer intento de gatear, la primera sonrisa, el primer balbuceo. Todo se volvía un recordatorio de que la paciencia y la fe valen cada lágrima derramada. Raquel también reflexionaba sobre su relación con Lía. Antes, la comparación la había consumido. Ahora, entendía que cada historia tiene su tiempo. Lea y ella habían seguido caminos distintos, y la bendición que Dios le dio a Raquel no disminuía la bendición de su hermana. Este entendimiento le permitió soltar la amargura, sanar heridas emocionales y aprender a disfrutar de su propia historia. En silencio, Raquel hablaba con Dios todos los días. Sus oraciones ya no pedían milagros imposibles, pedían sabiduría para amar, paciencia para guiar y fuerza para seguir adelante. Su corazón, antes fragmentado, comenzaba a sanar de forma integral, recordando que las cicatrices del pasado no borran la bendición, sino que la hacen más apreciada y significativa. Raquel también enseñaba, sin palabras, a las mujeres que la observaban: la espera duele, pero no es en vano. La comparación roba alegría, pero se puede superar. La fe se fortalece en el silencio. Cuando el corazón ya no tiene más fuerzas para luchar, solo cada momento con José reforzaba algo crucial. El amor verdadero nace del sacrificio, del dolor y de la paciencia. Cada sonrisa de su hijo era un recordatorio de que Dios siempre cumple, aunque el tiempo y el proceso sean distintos a los que esperábamos. Finalmente, Raquel comprendió que su identidad nunca estuvo en su fertilidad, sino en quién era ante los ojos de Dios. Su maternidad fue un regalo, no una definición de su valor, y este entendimiento cambió su perspectiva de la vida. Ahora podía mirar al futuro con confianza, no con miedo. Podía amar sin culpa, no con ansiedad, y podía enseñar a otros, con su ejemplo, que la verdadera fortaleza de una mujer se encuentra en superar el dolor y abrazar su propia historia. La vida de Raquel no terminó con la llegada de José. Al contrario, aquel milagro fue solo el comienzo de un camino más profundo de fe, esperanza y transformación. Su historia no es solo una historia
de maternidad, sino una historia bíblica, de fe, una historia que nos recuerda que Dios obra, incluso cuando todo parece imposible, y que la verdadera fortaleza de una mujer se revela en cómo enfrenta la espera, el dolor y los desafíos. Aunque ahora tenía a José en brazos, Raquel comprendió que la vida seguiría presentándole pruebas. El milagro de la concepción no borró las cicatrices del pasado, ni eliminó el miedo de perder, ni la necesidad de confiar plenamente en Dios, pero le enseñó una verdad fundamental. La fe no garantiza la ausencia de problemas, pero sí garantiza que nunca estaremos solas en ellos. Cada día, Raquel se enfrentaba a decisiones y emociones nuevas. Ser madre implicaba cuidar, enseñar y guiar a su hijo, pero también aprender a manejar su propia ansiedad y fragilidad. Aquí es donde la historia de Raquel se convierte en un ejemplo para todas las mujeres en la fe. Se practica en la vida cotidiana, no solo en los momentos de milagro. Cada oración al despertar, cada decisión sobre cómo criar a José, cada mirada de amor silencioso, se convirtió en un acto de fe. Raquel recordaba sus años de espera y sufrimiento. Recordaba cómo cada lágrima, cada comparación con su hermana, cada momento de desesperación, había sido un proceso que fortaleció su fe. En la Biblia, Dios promete que conoce el corazón de sus hijos y ve su sufrimiento. Y en cada uno de esos recuerdos, Raquel encontraba evidencia de esa promesa en Dios. La había escuchado, aunque ella no entendiera los tiempos ni los métodos. En este bloque, podemos detenernos un momento para reflexionar. Muchas mujeres hoy se sienten atrapadas en la espera, esperan respuestas, esperan sanidad, esperan cambios, y a veces la espera parece eterna. Pero como muestra la historia de Raquel, la fe no se mide por la rapidez con que llega la respuesta, sino por la constancia en confiar mientras esperamos. Raquel comenzó a enseñar a José, no solo con palabras, sino con su ejemplo. Le enseñaba la gratitud, la paciencia, la oración y la confianza en Dios. En cada gesto de cuidado, cada sonrisa, cada enseñanza bíblica que compartía, estaba impregnada de su propia experiencia de fe. Así, su historia se convirtió en un testimonio vivo de cómo la fe transforma incluso la vida cotidiana y las tareas más simples en actos de adoración. Pero la fe de Raquel no era ciega ni ingenua. Había aprendido a enfrentar la realidad con esperanza. Cada dificultad que encontraba la llevaba a hablar con Dios, a orar, a confiar, incluso cuando no había respuesta inmediata. Su historia nos recuerda que la fe verdadera se construye en medio del dolor y la espera, no en la ausencia de ellos. La historia de Raquel también nos muestra cómo la fe de una mujer puede impactar generaciones. José no solo fue un hijo milagroso, fue un testimonio del poder de Dios y del corazón de una madre que eligió confiar. Cada bendición que vino a través de él reflejaba la paciencia, la perseverancia y la fe de Raquel. Esto es importante. A la fe de una mujer no solo la transforma a ella, sino a su familia, su comunidad y más allá. En resumen, este bloque nos deja varias enseñanzas profundas. A la fe es acción diaria, no solo un sentimiento. Confiar en Dios durante la espera fortalece el corazón. Las pruebas y el dolor no invalidan la bendición, la preparan. Una mujer que persevera en fe se convierte en guía y ejemplo para otros. La historia de Raquel es un recordatorio bíblico de que Dios cumple sus promesas, aunque el tiempo humano parezca largo. Este bloque, más que narrativo, es una meditación sobre la fe y la esperanza. La historia de Raquel inspira a todas las mujeres que han sufrido, esperado y sentido que la vida es injusta. Les recuerda que Dios conoce su corazón, ve sus lágrimas y nunca abandona a quienes confían en Él. A estas alturas,
Raquel había experimentado el dolor de la espera, la desesperación de no ser comprendida, la amargura de la comparación y la dulzura de recibir la bendición de Dios en su hijo, José. Pero su historia no era solo de maternidad, era una historia de fe bíblica que enseña cómo la paciencia y la confianza en Dios transforman el corazón. El escenario era típico de los tiempos bíblicos, tiendas de adobe y telas, un paisaje desértico que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Ovejas pastando en el horizonte, el cielo amplio y abierto como un recordatorio constante de la presencia de Dios en cada rincón de aquel lugar. Narraba la historia de siglos de promesas, de pactos, de fe y obediencia. Raquel caminaba entre estos lugares como una mujer que había aprendido a reconocer la fidelidad de Dios en lo pequeño y en lo grande. Cada día traía nuevas responsabilidades, pero también nuevas oportunidades para demostrar fe. Raquel cuidaba de José mientras trabajaba en la tienda. Preparaba alimentos simples de trigo, cebada y dátiles. Y tejía telas para la familia. Todo esto lo hacía en silencio y oración, confiando en que cada pequeño acto tenía un propósito. La vida en los tiempos bíblicos no era fácil. Cada día requería esfuerzo físico, paciencia y confianza en Dios para proveer y proteger a la familia. A pesar de las dificultades, Raquel mantenía la esperanza cada vez que José sonreía o alcanzaba un nuevo logro. Ella recordaba cómo Dios había escuchado sus lágrimas en los años de espera. Y en ese momento, comprendía algo crucial: la fe se prueba en la espera, pero se fortalece en la acción diaria, incluso en las tareas más simples. Raquel enseñaba a José sobre Dios a través de historias y ejemplos de su vida. Le contaba sobre Abraham y Sara, cómo Dios cumplió promesas a pesar de la edad y la improbabilidad. Sobre José, su hijo futuro líder, cuya historia demostraría que Dios siempre tiene un plan más grande. Cada relato estaba impregnado de fe, paciencia y enseñanza bíblica, mostrando que las bendiciones de Dios no solo llegan, sino que transforman generaciones. Aunque ya había recibido el milagro de su primer hijo, Raquel sabía que su vida seguiría teniendo desafíos. Los tiempos bíblicos no eran fáciles, y la comunidad alrededor exigía obediencia, trabajo duro y respeto a las tradiciones. Sin embargo, cada dificultad se convertía en una oportunidad para demostrar fe y enseñar resiliencia, no solo a su hijo, sino a quienes la observaban. Raquel también experimentó momentos de introspección profunda. Recordaba cómo Dios había visto su corazón en los momentos de desesperación, cómo le había dado fuerza cuando ella pensaba que no podía más. Y cada recuerdo reforzaba su confianza. En él, en su historia, se convirtió en un ejemplo vivo de que la fe verdadera no se mide por la ausencia de dolor, sino por la constancia en confiar en Dios en medio de él. Este bloque nos enseña algo vital. Los tiempos bíblicos nos muestran que la fe es una práctica diaria, llena de esfuerzo, paciencia y esperanza. Las pruebas no eliminan la bendición, preparan el corazón para recibirla con gratitud. Una mujer que persevera en fe y amor transforma su vida, su familia y su comunidad. En los días de Raquel, la vida era dura y simple, pero también hermosa. Cada amanecer sobre el desierto, cada rebaño de ovejas, cada reunión familiar en la tienda o al aire libre servía como recordatorio de que Dios siempre está presente en lo cotidiano y que la historia de cada mujer que espera y confía puede convertirse en un testimonio eterno de su fidelidad. Al mirar a José jugando bajo la luz dorada del atardecer, Raquel entendió que su fe había dado fruto, no solo en un hijo, sino en un corazón transformado, en un ejemplo que inspiraría a generaciones, y en una vida que reflejaba la fidelidad de Dios en los tiempos bíblicos. Indicaciones para CapCut Blocky Oitu Estengidu
tiempos bíblicos, escenarios desérticos, tiendas de adobe, montañas y valles, al fondo Raquel tejiendo, preparando alimentos, cuidando de José. Raquel había caminado un largo camino, desde los días de espera y sufrimiento, hasta la llegada de José, y ahora con la vida cotidiana, transformada por la fe. Sin embargo, aún quedaba una etapa crucial, entender cómo Dios recompensa la paciencia, y cómo esa fe puede ser ejemplo para otros. Los tiempos bíblicos eran exigentes. Cada día traía desafíos, el calor del desierto, los trabajos de la tienda, el cuidado de los animales, la preparación de alimentos simples y nutritivos, y la responsabilidad de enseñar a José las primeras palabras, las primeras oraciones y los valores de su fe. Pero todo eso era un entorno de enseñanza, un lugar donde Raquel podía mostrar que la verdadera fortaleza de una mujer reside en perseverar con confianza en Dios. Raquel observaba a otras mujeres en la comunidad, algunas con familias numerosas, otras aún esperando su milagro. Ella se dio cuenta de que cada historia es diferente, pero todas requieren fe y paciencia. No se comparaba ni juzgaba, sino que ofrecía su ejemplo silencioso, como la espera no destruye, sino que fortalece, como la oración persistente, incluso en soledad, produce frutos, como la fe que permanece, se convierte en luz para otros. A veces, Raquel recordaba las noches de llanto y desconsuelo, las lágrimas que pensó que nadie veía. Dios las había contado todas. Su historia era un testimonio vivo de fidelidad divina en Dios. Nunca me abandonó, se decía, mientras acariciaba la cabeza de José, y comprendía que su sufrimiento había sido parte de un plan mayor. Su corazón, antes ansioso y herido, ahora estaba lleno de sabiduría, paciencia y compasión. Este bloque se enfoca en cómo Raquel empieza a enseñar activamente a su hijo y a otras mujeres. Le contaba historias bíblicas de mujeres como Sara, Ana y Débora, quienes también enfrentaron largos periodos de espera, injusticia o incomprensión, pero perseveraron con fe. Cada relato se convertía en un ejemplo. La espera no es en vano. Las lágrimas no son olvidadas, y la bendición de Dios llega en el tiempo perfecto. Raquel también reflexionaba sobre su propio corazón. Entendía que el milagro no solo estaba en José, sino en su transformación interior, la paciencia que había desarrollado, la fuerza que había cultivado en oración, y la fe que había mantenido viva. Eran el verdadero milagro que Dios había logrado. Su historia se convertía así, en un recordatorio, para todas las mujeres, de que Dios trabaja en lo interno primero, antes de manifestar lo externo. Los tiempos bíblicos en los que vivía Raquel eran lentos, los días largos y la vida simple. Esto permitía momentos de reflexión y oración, que hoy podríamos considerar pausas contemplativas. Raquel aprovechaba esos momentos, caminaba por los valles, cuidaba de las ovejas, sentía la brisa del desierto, y en silencio hablaba con Dios en su fe. Se fortalecía con cada amanecer, con cada desafío cotidiano y con cada sonrisa de José, recordándole que la fidelidad de Dios siempre llega a quienes perseveran. Finalmente, Raquel entendió algo crucial. La bendición no elimina los desafíos, pero sí los transforma. Cada dificultad, cada prueba y cada lágrima que había derramado ahora tenían un propósito. La espera había sido un proceso de formación espiritual y emocional, enseñándole paciencia, resiliencia y confianza en la promesa de Dios. Raquel había recorrido un largo camino desde los días de espera y sufrimiento, hasta recibir a su hijo José y aprender a vivir la maternidad y la vida diaria con fe, paciencia y amor. Cada lágrima derramada, cada noche de oración, cada momento de incertidumbre había sido parte de su preparación para recibir la bendición que Dios tenía preparada. Su historia no solo nos habla de maternidad, sino de superación, fortaleza y fe
inquebrantable. Los tiempos bíblicos eran duros, y la vida sencilla y exigente. Cada amanecer traía tareas, desafíos y enseñanzas. Pero Raquel aprendió que incluso en lo cotidiano, preparar alimentos, cuidar del rebaño, tejer telas o enseñar a su hijo, hay espacios de fe y oportunidades para crecer en paciencia, amor y gratitud. Y es precisamente en esos detalles donde Dios revela su fidelidad. Raquel comprendió que su valor no estaba definido por la maternidad ni por comparaciones con otros, sino por su corazón, su constancia en la fe y su capacidad de amar y perseverar. Este es un mensaje para todas las mujeres. Tu valor es innato. No depende de los tiempos ni de las circunstancias, sino de la fortaleza que construyes día a día con fe y esperanza. En la comunidad, su historia se convirtió en un ejemplo. Mujeres que alguna vez dudaron de su propio camino empezaron a mirar a Raquel y ver que la esperanza siempre puede renacer, que la perseverancia trae frutos y que Dios cumple su palabra en el tiempo perfecto. Cada gesto de amor y enseñanza hacia su hijo José era también una lección de fe para quienes la rodeaban. Raquel miraba el horizonte, el desierto, el cielo abierto de los tiempos bíblicos, y sentía gratitud, no solo por la bendición que había recibido, sino por el corazón que Dios había formado en ella, a través de cada prueba. Un corazón capaz de esperar, amar, sanar y enseñar. Y entendió que su historia no era solo suya, sino un legado de fe y esperanza que inspiraría a otras mujeres por generaciones. Indicaciones para CapCut Bloque 10. Final. Escenas de Raquel mirando el horizonte. Caminando con José por los valles y tiendas bíblicas, animales bíblicos, ovejas, cabras, camellos y paisajes desérticos, al atardecer flashbacks de toda la historia. Espera, oración, bendición, música emotiva, lenta, con instrumentos de época, arpe, lira, flauta planos largos, respiración visual, gestos de contemplación y gratitud, pausas para narración profunda y reflexión emocional. Mensaje estilo YouTube, para cerrar, Seon llamada a la acción, N. Y así, queridas amigas, la historia de Raquel nos recuerda que aunque el camino sea largo y el dolor profundo, la fe verdadera nunca falla. Y cada lágrima derramada puede transformarse en fuerza, esperanza y bendición. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para seguir compartiendo historias que inspiran y enseñan a vivir con fe y valentía. Recuerden siempre que ustedes tienen un corazón fuerte, capaz de superar cualquier prueba, de brillar en medio de la oscuridad y de construir su propia historia de milagros y bendiciones. Nunca dejen que nadie ni nada apague su luz, porque su valor es inmenso y su fe es poderosa. Hoy, respira hondo, levanta tu cabeza, confía en Dios y da un paso adelante, porque cada mujer que persevera en su corazón, en su fuerza y en su fe, tiene el poder de cambiar su mundo y el de quienes la rodean.